Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de acompañarlos en esta sesión y de compartir algunas experiencias que hemos estado viviendo en los últimos meses y especialmente en una materia que parece ser lo que llamamos hoy día un hype, ¿cierto? Algo extremadamente, llamémoslo así, novedoso, pero por otro lado también disruptivo y que nos tiene a todos en ascuas, sin saber mucho qué rumbo tomar y hacia dónde seguir. Y con eso, básicamente, pongo el titular de la canción y vamos a comenzar a conversar sobre esta materia. El titular de hoy, básicamente, es la inteligencia artificial generativa y dentro de este mundo de la inteligencia artificial generativa, lo que vamos a tratar de abordar es cómo esa distancia de este gran bombardeo de información y esta abrumadora realidad que parece que estamos enfrentando se transforma de forma muy práctica en cuestiones que en el día a día podemos aplicar en nuestras profesiones. Mi nombre es Andrés Jara, soy abogado y desde hace ya bastantes años he estado desarrollando una ruta en la innovación en servicios legales. Como un emprendedor más, he tratado de descubrir o de, en cierta medida, navegar aquellas olas, ¿cierto?, de un mar bastante agitado, sobre todo en los últimos años, pero que ciertamente a la vez ha sido bastante lento en ir adoptando las tendencias y la tecnología en general como una herramienta para poder hacer más eficiente el servicio. Como también emprendedor, una de las cuestiones que he querido traer hoy día a la mesa son experiencias reales, pero sobre todo lo que también me interesa comentarles es lo que he vivido en este camino del emprendimiento. He fundado a lo largo de este camino dos empresas. La primera, Alster Law, una empresa principalmente de servicios profesionales y consultoría que parte evidentemente con prestar servicios legales en su esencia y luego va transitando y evolucionando en su propuesta de valor, incorporando otros tipos de ofertas como es el hecho de entregar una red de talento flexible y finalmente también el hecho de incorporarnos a hacer consultoría junto a áreas legales de empresas en una categoría de servicios que cuando partimos casi no existía o nombre no tenía, que se denomina Legal Operations. Y dentro de ese contexto nos pusimos en contacto con el mundo de la tecnología de una manera muy profunda, pero también de una forma muy pragmática. Y ese pragmatismo y esa experiencia que vivimos fue la que tradujimos a una segunda empresa que es Kea Technology, en donde desarrollamos básicamente software. Evidentemente, cuando uno salta del mundo del servicio profesional hacia el mundo del desarrollo de la tecnología, no tan solo enfrenta una serie de desafíos y además observa una serie de aprendizajes, sino que evidentemente vive todas las problemáticas y enfrenta la realidad de lo que es el cambio en las conductas humanas para adoptar tecnología y hacerla realmente de valor. Por lo tanto, creo que uno de los principios de esta conversación está basada en eso, está basada en cómo la tecnología puede ayudarnos. Así que, como fundador de estas dos compañías, pero también como un compañero de viaje de muchos equipos legales en la región, quiero con ustedes compartir las siguientes reflexiones. Lo primero es que pareciera que estuviésemos viviendo lo que llamamos una tormenta perfecta. ¿Por qué una tormenta perfecta? Porque parece existir una serie de elementos que hoy día confluyen y que hacen muchísimo más difícil entender cuáles son las mejores decisiones, primero en el uso de la tecnología o más bien la identificación de las tecnologías que pueden ser de valor para nosotros, pero también, ¿cierto?, hace mucho más difícil adoptar tecnología porque es mucha la oferta de soluciones que todos los días están saliendo a la calle. El mundo evidentemente cambió y cambió, creo yo, favorablemente, dado el desarrollo y sobre todo las mejoras que generan, evidentemente, esta evolución de la tecnología artificial o de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial generativa, si bien es una gran novedad, la mayor novedad viene dada por ese módulo de instrucciones llamado ChatGPT, que básicamente, en sencillas palabras, lo que hizo fue simplificar y hacer mucho más accesible
y mucho más democrática la accesibilidad hacia este mundo de la tecnología y particularmente la inteligencia artificial. Es ahí en donde se genera, digamos, la gran gracia, y es ahí en donde creemos que hay una revolución real. Pero esa revolución está además siempre presente, ¿cierto?, en la forma en que las personas interactuamos con la tecnología y específicamente en esa tensión, ¿cierto?, en cómo vamos adoptando la tecnología a nuestro favor. Siempre hemos mencionado, y yo lo vengo mencionando desde hace muchos años, pero no soy el que lo inventó, sino que han sido otros bastante más inteligentes que yo los que lo hicieron, que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino más bien es simplemente un medio, es una herramienta que debiera contribuir a hacernos la vida más fácil. Y es ahí en donde efectivamente la tecnología puede agregarnos valor, y no tan solo agregarnos valor, sino también quizás cambiar las metodologías de trabajo que nosotros hemos tenido a lo largo de los años. Con eso dicho, estas imágenes representan evidentemente un poco esa realidad. Hay una tensión habitual, ¿cierto?, entre la tecnología y la persona, y hay además, ¿cierto?, una necesidad de que incluso independiente de la generación y la edad que yo tenga, estas tecnologías se hacen cada vez más presentes en nuestro día a día y en nuestras vidas. Esa tensión o esa lucha es una lucha que está muy presente en la industria de servicios legales y particularmente, yo diría, mucho más marcada en la industria de servicios legales por la naturaleza que los abogados tenemos, ¿cierto? Al igual que muchos quienes nos escuchan, el perfil del abogado, y yo lo vivo en carne propia, digamos, yo como abogado, y el perfil del abogado creo que lo representa muy bien, es un perfil que ha tendido a ser bastante averso a la tecnología. Evidentemente, las generaciones han tenido que adaptarse y los abogados han tenido que ir incorporando tecnología, pero están a años luz en la incorporación de tecnología respecto de otras áreas profesionales o respecto de otras áreas de los negocios en general. Entonces, esta industria de servicios legales, que es una industria que evoluciona, ¿cierto? Evoluciona de la mano de tendencias. Y esa evolución es indudable. Hay una imagen que representa muy bien esa evolución, que es una imagen que utiliza Zach Abramovich en una de sus charlas, ¿cierto? Zach es un israelí que vive en Tel Aviv y que ha vivido y ha invertido incluso en múltiples empresas de Legal Tech. Hace poco lanzó un podcast bien interesante, el primer capítulo lo anunció hace un par de días atrás, y ese capítulo se llama Legal Disrupted, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es tratar ciertos contenidos relacionados con la innovación y las fricciones que existen en la innovación de la industria de servicios legales. ¿Y por qué Killer Whale Strategy hizo esta imagen que me parece sumamente representativa de una realidad? Porque efectivamente la tecnología se comporta como una ballena asesina y la industria legal como esa foca perseguida. Y creo que representa muy bien la realidad de algo que es inevitable. En algún momento, esa foca va a ser alcanzada por esa ballena. Ahora, ¿es esa ballena realmente asesina? ¿Va a destruir o eliminar a esa foca, digamos, dentro de la imagen? Bueno, quizás no la elimina, pero sí probablemente se la va a comer, ¿cierto? Y al comérsela la va a absorber en cierta medida. Entonces, es inevitable, y esa es por lo menos mi percepción de cómo va a ir evolucionando llamémoslo así, madurez de este ámbito de la tecnología, que es la inteligencia artificial generativa, es inevitable que va a precisamente esa foca ser absorbida de alguna manera o va a ser alcanzada de alguna manera por estas tecnologías. Y no lo digo yo, lo dice Bill Gates. Bill Gates decía en sus Gate Notes hace algunas semanas atrás, ¿cierto?, que él veía que existían dos momentos revolucionarios en la tecnología y el uso de la tecnología. Y dos momentos en la historia de su vida profesional en donde ha visto un cambio, llamémoslo así, cuántico, un salto exponencial en el desarrollo de la tecnología. El primer momento, dice él, haber sido cuando conoció a quien desarrolló Windows como básicamente un módulo de interacción con el computador que facilitaba la manera de poder trabajar e interactuar y hacía mucho más accesible la interacción con la pantalla. El segundo momento, el lanzamiento de ChatGPT y la evolución que logró OpenAI, ¿cierto?, con sus herramientas. Quizás ello
es lo que motivó también a Microsoft a invertir no poco dinero en precisamente esa compañía. Y precisamente es eso probablemente lo que está llevando también a un Microsoft a incorporar estas tecnologías en la esencia, en la médula de gran parte de sus aplicaciones actuales, como Office 365, ¿cierto? Desde esa óptica, es interesante plantearnos cómo, como industria de servicios legales, debemos abordar esta realidad y cómo esta realidad puede estar impactada efectivamente por temáticas como la inteligencia artificial generativa y específicamente cómo la innovación tiene algo que decir en esta materia. El ecosistema de innovación en la industria de servicios legales está compuesto por diversos elementos, pero algunos de esos elementos son principalmente personas, están representados por personas y esas personas que forman organizaciones. ¿Cuáles son esas organizaciones? Bueno, las firmas legales, las áreas legales de las empresas, ¿cierto? Los inversionistas que potencialmente tienen interés en aprovechar este boom del uso de la tecnología. La educación, evidentemente, en sesiones de características como las que estamos teniendo el día de hoy. Eventualmente también, ¿cierto?, los equipos de los gobiernos o las industrias que puedan tener interés en que evolucione, ¿cierto?, la prestación de servicios legales para hacerla más eficiente, para hacerlas eventualmente más accesible, para hacerla más simple y sobre todo, yo diría quizás no como un objetivo principal, pero sí el hacerla más efectiva. Y al hablar de la efectividad, la inteligencia artificial podría tener un tremendo impacto, porque efectivamente el hecho de hacer más asertivo el resultado del abogado, de hacerlo más objetivo y de reducir aquellas fricciones que naturalmente han existido a lo largo de los años respecto de la calidad del trabajo, ¿cierto?, del abogado, que depende primordialmente de aquel abogado, de aquel individuo, ¿no es cierto? Es algo que podría generar un cambio relevante en la ecuación de cómo hemos visto la industria de servicios legales desenvolverse a lo largo de los años. Ahora, con eso dicho, la realidad, y esto es una información que trae Gartner a la mesa, ¿cierto? La realidad es que no podemos ser, llamémoslo así, ajenos o en cierta medida también el pensar en que podríamos evitar tener este contagio, ¿cierto? Evitar a la ballena a toda costa. Lo cierto es que la industria de servicios legales es probablemente una de las industrias que más puede verse afectada por la incorporación de inteligencia artificial en el planeta. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque muchas de las actividades que nosotros desarrollamos son actividades que podrían, sí, ser eventualmente impactadas o sustituidas por las máquinas. Ahora, ¿significa eso la extinción de la raza del abogado? No, no, para nada. Todo lo contrario, significa de que aquellas cuestiones en las que podemos agregar valor, aquellas cuestiones en las que realmente somos un elemento de diferenciación, ¿cierto? Como el hecho de entender mejor la ética, entender mejor la creatividad, hacer mejores inferencias, hacer interacciones o interrelaciones entre distintos factores que influyen en una toma de decisión, ¿cierto? Hacen de que todavía tengamos bastante que aportar y superar a la máquina. Pero ciertamente aquellas actividades más rutinarias, y vamos a verlo como eso en la práctica se puede manifestar, que muchos abogados hacían, significa hoy que están en real, digamos, amenaza. Y eso trae una serie de consecuencias y una serie de preguntas. ¿Qué sucederá con la educación del abogado? ¿Qué competencias el abogado debe adquirir para efectivamente estar a la altura de este nuevo desafío, ¿cierto? Y mantenerse vigente y no ir, digamos, en un tránsito más o menos apresurado hacia la obsolescencia. Y para ello creo que es importante recordar una fórmula que siempre está presente en cualquier proceso de transformación digital, en cualquier, llamémoslo así, desafío de transformación digital, en donde la tecnología pasa a ser, como les decía, un habilitante, un facilitador, nos va a permitir hacer cosas mejor. Pero no tenemos nunca que olvidar que la tecnología no va a resolver nuestros problemas si es que no somos capaces de abordar otros tres grandes elementos de la ecuación perfecta. Esos tres elementos son las personas, los datos y los procesos.
El orden de estos factores y el orden de esta pirámide no deja de tener cierto nivel de relevancia. Los datos siempre están en el centro. Si no somos capaces de capturar información, si no somos capaces de entender qué fuentes de información existen y cómo esa información puede transformarse en conocimiento o sabiduría, probablemente vamos a quedar a una distancia bastante relevante respecto del potencial que podríamos aplicar con el uso de la tecnología. A su vez, también es interesante entender que sin las personas esta ecuación no funciona. Las personas son el objetivo de la tecnología, ¿cierto? Y la tecnología no está, nuevamente insisto en eso, para reemplazarnos, sino que para hacernos más efectivos, ¿cierto? O incluso más eficientes. Y nada de lo que las personas van a hacer, ¿cierto?, con datos aislados y sin procesos, va a resultar en un buen proceso o en una, llamemos, buena práctica de adopción de tecnología. Por lo tanto, los procesos también pasan a ser relevantes, ¿cierto? Y el entender cómo abordar, qué cuestiones entregar o atender en un orden cronológico determinado, van a ser siempre de fundamental, digamos, aplicación o fundamental pilar para poder eventualmente llevar adelante o a cabo un proceso de transformación digital exitoso. De esa manera, si es que entendemos este mundo, tenemos también que entender cómo esta curva de desarrollo genera cierta premura. Tan solo hace un par de días atrás, The Economist publicaba un artículo que ya verán su título, digamos, en esta presentación, ¿cierto? Que decía que la inteligencia artificial generativa tenía el potencial de radicalmente alterar la práctica del derecho o la práctica de los abogados, ¿cierto? Y a su vez, si es que mirábamos en julio del año pasado la curva de innovación y la típica curva de adopción de tecnología y de madurez de tecnología de Gartner, lo cierto es que estábamos ciertamente esperando la llegada de la inteligencia artificial generativa y estábamos en julio del año pasado, ¿cierto? Casi en la cúspide del hype. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial generativa, más que de las expectativas, hoy día esto se plasma en una realidad. Hoy día estamos transitando mucho más, digamos, hacia un plató desde el punto de vista de la adopción de esta tecnología. Y lo que se espera dentro de los próximos 5 años es que no exista en su gran mayoría software alguno que no tenga algún elemento de inteligencia artificial generativa inserto dentro de sus entrañas, ¿cierto? Y por eso es que escuchamos todos los días alguna empresa de software que está lanzando algo en relación con estos interfaces, ¿cierto? Estos módulos de instrucciones. Porque ciertamente se hace mucho más fácil interactuar con la máquina o con un software en particular si es que le puedo hablar como a una persona. Si es que no tengo que modificar mi lenguaje, si es que no tengo que eventualmente pensar en llenar casilleros de un formulario, ¿cierto? O ingresar metadatos específicos para lograr mejor asertividad en la búsqueda quizás de un documento, etcétera, etcétera. Y simplemente para entenderlo como un contexto, este bombardeo se debe a que en la evolución de la inteligencia artificial hoy día se encuentra en un nivel de madurez mucho más avanzado que el que teníamos antes, ¿ya? Las primeras etapas de desarrollo de la inteligencia artificial, que se llamaba inteligencia artificial débil o weak AI, básicamente estaban asociadas a la ejecución de tareas e instrucciones muy particulares, repetitivas, que básicamente estaban alimentadas por el expertise o conocimiento que el ser humano había acumulado en el desarrollo de esas actividades. La evolución siguiente fue efectivamente llegar a la inteligencia artificial fuerte, llamémoslo así, o el Strong AI y el Deep Learning, que ya permite cierto nivel de interacción en redes neuronales, en donde básicamente la inteligencia artificial, ¿cierto?, tiene la capacidad de poder ir caracterizando, clasificando y prescindir, en cierta medida, sobre instrucciones particulares del ser humano. Entiende, aprende y sabe cómo hacer las cosas. Pero la evolución de la inteligencia artificial avanzada y particularmente las expresiones que estamos encontrando en la inteligencia artificial generativa es una evolución de ese deep learning, porque ya efectivamente estamos viendo inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear contenido desde algo que no existía y por eso se llama generativa. Y la inteligencia artificial generativa tiene o es bastante revolucionaria desde esa perspectiva, porque lo que permite es que entrenada sobre ciertos modelos de lenguaje, tiene la capacidad de crear cosas
que no las hubiese creado por una instrucción humana, que nadie le dijo que debía crearlo de una determinada manera, sino que nace de manera espontánea. Y es ahí en donde hay una revolución real respecto de lo que veníamos observando en el pasado. Pero esto trae una serie de desafíos éticos y legales que ya muchos han estado abordando en papers, redes sociales, etcétera, y eso va a traer consigo una serie de impactos, no tan solo en cómo los abogados tomamos esta tecnología para trabajar mejor, sino que también va a traer consigo desafíos de cómo los abogados ayudamos a otros a que estas tecnologías se utilicen de forma correcta. ¿Por qué? Porque claramente los abogados hemos sido entrenados en aspectos como precisamente la seguridad de los datos personales, la ética de los negocios y así sucesivamente otros tipos de materias que se traen a colación cuando uno tiene este tipo de conversaciones y la premura respecto, ¿cierto?, de tratar de regular en cierta medida el uso de este tipo de herramientas para que no caigamos en malos usos de este tipo de herramientas. Y uno de los grandes cambios que se da en el uso de la inteligencia artificial generativa, yo les diría que en las últimas semanas, ¿cierto?, es esta revolucionaria capacidad que ha incorporado la herramienta de instrucciones, digamos, del ChatGPT famoso, de poder conectarse con ecosistemas de otras soluciones. Lo que estamos encontrando hoy día es que múltiples soluciones, múltiples software disponibles, múltiples aplicativos están teniendo capacidad de interactuar con este modelo de datos. ¿Eso qué está significando? Está significando de que este modelo de datos, de inteligencia artificial, ¿cierto?, está siendo capaz de ser entrenada en múltiples nuevas fuentes de información. Y al hacer esa conexión o ese alcance exponencial a niveles que evidentemente los seres humanos no tendríamos capacidad de abordar, ¿cierto?, se genera un tremendo desafío. Y ese desafío es cómo seres humanos vamos a estar a la altura de poder administrar, gestionar o definir o decidir sobre tales volúmenes de información versus, digamos, una máquina, ¿cierto?, que sin duda no tiene mucho esfuerzo en poder procesar esa cantidad de información. Y es ahí en donde está la ventaja de la tecnología y es ahí en donde precisamente pueden haber cambios bastante radicales en la manera en cómo nos veníamos comportando. ¿Y cómo se plasma esto en la vida del abogado? ¿Cómo se plasma esto en nuestro día a día? ¿Cierto? Se plasma, y aquí les traigo 5 ejemplos bien concretos de cuestiones que vamos a ver sin duda afectadas o al menos influidas por la incorporación de esta tecnología. Lo primero, evidentemente, la revisión de los contratos. Cuando yo tengo a alguien que puede leer más rápido que yo, clasificar información más rápido que yo, leer más volumen de información que lo que yo soy capaz de leer y empezar a conectar puntos, ¿cierto?, entre la información que está en un documento y en otro, entonces tenemos a un superabogado, ¿cierto? Aquello que nos gustaría hacer. Por eso que algunos han llamado, digamos, a sus inteligencias artificiales Mike o Harvey, ¿cierto? Básicamente porque es una buena representación de ese superpoder que un personaje de una serie llamada Suits tenía al poder tener una capacidad de memorizar sobrehumana textos en general. La inteligencia artificial hoy día no tiene tan solo la capacidad de leer y memorizar con capacidades sobrehumanas, digamos, esta información que se le entrega y que tiene capacidad de entender y procesar, sino que además tiene la capacidad de empezar a conectar los puntos, ¿cierto? Y empezar a decir, bueno, esto no estaba en otro lado, ¿cierto? O esta determinada cláusula está ausente y en todos tus otros contratos las has tenido. O eventualmente esto tiene una relación directa con un caso A, B o C y debieras tener considerado eso para eventualmente la mejor redacción de tu cláusula. Cuando yo le doy acceso a todo ese conocimiento y a esas fuentes de información a una supermente como esta, evidentemente hay muchas cosas en las que nos va a superar. Quizás no nos va a superar en la línea argumental, no nos va a superar en la manera en cómo podríamos resolver el problema de manera creativa o eventualmente de cómo enfrentar un proceso de negociación con otra persona. Pero ciertamente, ¿cierto?, nos va a superar en poder entregar o en poder generar esa información. Y ese insumo de información puede ser extremadamente valioso si es que la información en la que se basó para hacer ese análisis, ¿cierto?, es correcta. Y ahí viene otro de los grandes desafíos. ¿Cómo alimento esta tecnología de información? ¿Cierto? Hay un típico dicho
algo rústico, digamos, que simplemente señala garbage in, garbage out. Básicamente, si es que yo le entrego pura basura, digamos, para que haga su análisis, probablemente el resultado va a ser pura basura también. La segunda área en donde esta tecnología tiene un impacto relevante es en la investigación jurídica. Sabrán ustedes que siempre ha existido, como todos los abogados hemos aprendido, ¿cierto?, dos maneras de estructurar en cierta medida ordenamientos jurídicos y esas dos maneras o las que lideran principalmente a nivel global, ¿cierto?, son la corriente civilista proveniente del derecho francés y la corriente del common law proveniente del derecho inglés, ¿cierto? O de Inglaterra y sus respectivas, digamos, jurisdicciones anglosajonas, por decirlo así, el Commonwealth y otros más. Bueno, lo cierto es que en ese orden de factores, las grandes evoluciones que han tenido las aplicaciones de inteligencia artificial han estado no en la línea civilista, sino mucho más en la línea, digamos, del common law, porque está basada en casos jurisprudenciales y eso hace que haya que procesar gran volumen de información. Los primeros más exitosas legal tech que se han desarrollado en el planeta son de eDiscovery, y las herramientas de eDiscovery básicamente lo que hacen es poder facilitar digamos, la búsqueda y el encontrar herramientas de discovery, precisamente de precedente que permita sostener argumentos judiciales, contractuales, entre otros, en la interpretación potencial de conflicto o de diferencias de opinión o de potencial interpretación, digamos, de los contratos. En esa realidad, evidentemente, la inteligencia artificial generativa tiene una, llamémoslo así, mayor nivel de precisión y asertividad que lo que tenían las herramientas tradicionales de Discovery, que más bien eran buenas bases de datos bien organizadas. Pero precisamente hoy día, con la manera en que puedo yo interactuar, la interfaz, la manera en cómo yo puedo darle una instrucción particular, ¿cierto?, a esa herramienta para que busque determinada información es completamente distinta. Y el resultado, además, también puede ser muchísimo más valioso que simplemente la cita de un caso particular. Luego tenemos el mundo de la gestión documental, que yo creo que es uno de los grandes afectados o de los más bien, más que afectados, en donde esa disrupción más potencial tiene. En términos generales, la gestión documental, o más que la gestión documental, la generación documental es una realidad con la que todos los abogados vivimos. Hace algún tiempo atrás recuerdo haber hecho una encuesta en alguna red social en donde les decía, ¿qué es lo que más tiempo te quita a ti, abogado? ¿Cierto? Y lo que más tiempo nos quitaba como abogados era redactar documentos, buscar la información que necesitábamos y luego redactar o trasvasijar, digamos, esa información hacia un determinado documento. La redacción de documentos, que es algo que en el mundo de las tecnologías denominamos document assembly o ensamblaje de documentos, ¿cierto? O document automation, que es la automatización de documentos, es algo que puede verse realmente revolucionado y que en la práctica hoy día gran parte de las soluciones que se están sacando al mercado tienen algún nivel de influencia en ello. ¿Ah? Todas las herramientas de gestión de contrato, por ejemplo, están sacando aplicaciones de inteligencia artificial para la mejor redacción de los contratos, pero también la mejor análisis de los contratos. Todas las herramientas de document assembly, en cierta medida, que eran simplemente automatizadores documentales, están sacando soluciones también vinculadas al uso de este tipo de tecnología en ese tipo de soluciones. Y lo cierto es que si hay algo en lo que los abogados éramos ineficientes, ¿cierto?, era en la generación documental. La verdad que la manera en cómo hemos hecho clásicamente copy-paste a través del Word ciertamente ha sido una mala técnica, llamémoslo así, desde el punto de vista, digamos, de la efectividad y la eficiencia en nuestro trabajo, pero también del costo de oportunidad que eso significa, y no tan solo el costo de oportunidad, la manera como cobramos. Ni hablemos hoy día todavía, ¿cierto?, del impacto en las famosas billable hours, ¿cierto? Los clientes, cuando sepan que efectivamente no tan solo estamos haciendo un copy-paste, sino que ahora es una herramienta de inteligencia artificial la que nos permite construir los contratos, ¿cierto?, o los documentos que le estamos proveyendo, ya no va a estar dispuesto a pagar lo mismo. Y esas son herramientas que van a ser democráticamente accesibles a toda la ciudadanía, no tan solo a nosotros. Incluso el cliente final podría quizás, ¿cierto?, el usuario final podría acceder a ese tipo de tecnología. Y legal techs van a abundar y hoy día ya abundan, digamos, algunas soluciones en esa línea. La prevención de fraudes también, detectar, digamos, operaciones anómalas o el mismo compliance, el cumplimiento regulatorio, todo el mundo de RegTech también puede verse afectado y de hecho ya se está viendo afectado por estas soluciones. Y finalmente,
lo que llamamos asistencia legal virtual, ¿cierto? Que la asistencia legal virtual básicamente lo que hace es entregar chatbots o expresiones a través de interacción de preguntas frecuentes entre, digamos, un individuo o un área dentro de una organización y eventualmente esa fuente de datos de una manera muchísimo más intuitiva y fácil. Un gran ejemplo de esto es lo que hizo Casetext. Casetext, por ejemplo, una empresa norteamericana dedicada principalmente al mundo de gestión de bases de datos y discovery, ese es su origen, ¿cierto? Desarrolló un caso en donde dijeron, bueno, con todo el conocimiento que nosotros tenemos, ¿cierto? Hagamos que esta máquina trate de llevar adelante, ¿cierto? El bar exam a nivel multiestado, que es la versión más compleja del bar exam. Y lo cierto es que el Uniform Bar Exam cuando lo hicieron la máquina probarla, superó a casi el 90% de los abogados que históricamente habían hecho este mismo test. Algo, digamos, interesante o que es una demostración empírica de que podría una máquina de estas características ser un buen abogado. Quizás no, si es que no consideramos que el abogado solamente se reduce al hecho de saber jurisprudencia, ¿cierto? Pero si es que el abogado efectivamente se redujese solo a eso o la función principal y el tiempo principal del abogado estuviese asociado a ese tipo de actividades, claramente esta resolución podría ser superior a muchos abogados que solamente desarrollan ese tipo de actividades. Hay muchas legal tech que están desarrollando esta tecnología y los casos más interesantes, como les digo, son los de Casetext. Hay otra compañía que me gusta mucho que está integrando también este tipo de tecnología llamada Logical, Sally, ContractBot, Disco, ¿cierto? Y además también hay muchos actores de la industria de servicios legales, particularmente los Big Four y algunas grandes, digamos, ¿cierto? Oficinas de abogados que han seleccionado herramientas como Harvey o CoCounsel para eventualmente mejorar, hacer un improvement en la productividad de sus abogados y evidentemente el servicio que entregan a los clientes. Y de esa manera lo conecto con cómo hoy día nos estamos poniendo al día. Es decir, es innegable que una herramienta como Counsel, que me permita hacer revisión de documentos, preparación de escritos judiciales y resumir documentos legales, puede ser extremadamente valioso en la cadena de productividad. El tema es que CoCounsel lo va a poder tener cualquiera. Y como cualquiera lo va a poder tener, parece que esa barrera del uso de la tecnología ya no es una barrera o no es una ventaja competitiva o un elemento de diferenciación dentro de mi propuesta de valor como prestador de servicios legales, sino que es un estándar, va a ser un mínimo necesario, ¿cierto? Y eso genera una mayor presión a adoptar tecnología e incorporar tecnología a lo largo de este proceso. Y Harvey, que hace tareas más o menos similares, ¿cierto? También es un ejemplo claro de cómo este comportamiento pasa a ser una herramienta que no vamos a poder prescindir de. Antes no podíamos prescindir del Word, hoy día no vamos a poder prescindir de estas herramientas, porque el de al lado las va a tener y si es que nosotros no la tenemos, ciertamente vamos a ser menos competitivos. Además, la asertividad y la calidad desde el punto de vista del uso de estas herramientas se ha incrementado a lo largo del tiempo. De hecho, si es que miran, digamos, la gráfica que les comparto, se da cuenta de que en general la inteligencia artificial con entrenamiento y sin entrenamiento igual está haciendo, llamémoslo así, un outperformance, está con un rendimiento y con una calidad de entregable superior a la gran mayoría de los seres humanos que se les asigna el mismo tipo de tarea. Entonces eso nos hace reflexionar respecto de las preocupaciones más razonables relacionadas con esta materia. Oye, ¿qué pasa, cierto, con los datos que está alimentándose? ¿Cómo está alimentándose de datos? ¿Qué datos le puedo entregar? ¿Son los datos que le he entregado la manera correcta de obtener, digamos, un resultado? ¿Es lo que me está diciendo la máquina verídico, real, creíble? Y si es que no lo es, bueno, ¿y qué es lo que es real, creíble? ¿Entiendo cómo fue el proceso lógico de esa máquina para llegar potencialmente a un resultado? Si es que no lo entiendo, ¿soy responsable? ¿Estoy siendo menos prolijo en el ejercicio profesional? ¿Necesito volver a entender cómo esas máquinas funcionan? Porque efectivamente, si es que entiendo cómo funcionan, quizás tengo la capacidad de influir en que ese camino lógico, ¿cierto?, de decisión sea el correcto. ¿Debo involucrarme o no en el entrenamiento de la máquina? Todo esto parece ser un literal, ¿cierto?, cohete que va hacia la luna. Pero lo cierto es que es imposible pensar el uso de estas tecnologías de manera adecuada sin entender que hoy día tenemos que ir desarrollando, y ese es el gran desafío que muchos abogados tenemos, desarrollando competencias profesionales para esta nueva era. Estas competencias profesionales
o la discusión más bien sobre competencias profesionales a lo largo de los años ha sido de distintas características, pero ya ha ido madurando. Algunos hablaban del famoso I-shaped lawyer, ¿cierto? Es decir, que tenía algunas soft skills, que tenía algún conocimiento de negocio, pero su gran valor era su conocimiento técnico jurídico, ¿cierto? Esa capacidad de almacenamiento que tenía nuestro disco duro en cierta medida. Pero lo cierto es que luego han existido prontas discusiones respecto de si es que eso es real y luego se arma, por ejemplo, la estructura del T-shaped lawyer, en donde ya el abogado y ese conocimiento técnico jurídico particular no es la única ventaja, si bien es un pilar, sino que la ventaja o las competencias que requiere adquirir están en otras disciplinas que tradicionalmente no están en las mallas curriculares de prácticamente ninguna universidad en Latinoamérica, por lo menos. Adicional a eso, ¿cierto? Cuando ya empiezo a entender que este modelo de prestación de servicio es un modelo de prestación de servicio en general, o el abogado en cuanto a su desempeño debe incorporar todas estas competencias, se empieza a madurar este modelo de competencias y decimos el abogado, si es que no nos preocupamos de que adquiera ciertas habilidades que le permitan interactuar con la máquina de una manera distinta, probablemente va a ser un abogado bastante inútil, llamémoslo así. ¿Y qué competencias son las que debe adquirir? Bueno, tiene que entender cómo se administran los datos, tiene que entender cómo crear eventualmente proyectos, tiene que entender de los procesos, tiene que entender de las personas y tiene que entender de todos esos factores que confluyen en esa pirámide original que les mostraba de un proceso de transformación digital natural. Si es que no incorporo esas competencias, ya sea en mis propios abogados que ejecutan tareas dentro de mi organización o incorporando profesionales, ¿cierto?, que puedan tener eventualmente capacidades de complementar desde un aspecto multidisciplinario este desafío, entonces es muy posible de que mis ventajas competitivas a lo largo del tiempo se vayan viendo diluidas. ¿Puedo eso comprarlo en el mercado? Sí, puedo comprarlo en el mercado. Tampoco es necesario que me llene de personas. Ayer hacía un curso en una universidad de la Argentina en donde me preguntaban, ¿y esto es solo para los grandes? ¿Es solo para los grandes despachos, grandes firmas de abogados, ¿cierto? ¿O las grandes empresas? Y la respuesta es no. De hecho, los más pequeños son los que más pueden hacer y son los que más se van a ver beneficiados, porque en la medida que escasean los recursos, también la relevancia de la eficiencia y del aumento de la productividad es mucho más palpable, ¿cierto? Si es que un abogado que tenía, digamos, un acuerdo de nivel de servicio, porque era el único abogado dentro de una organización, de que su capacidad de producción era no, digamos, demorar más de una semana en entregar una respuesta al área de negocio respecto de un contrato particular, porque estaba hasta acá, digamos, de requerimiento. Es capaz de incorporar alguna herramienta de autogestión o incluso de autoatención o incluso, digamos, de automatización a esa organización o a esa área del negocio, gran parte del negocio se va a ver beneficiado. Y eso se puede medir, ¿cierto? Hay un retorno a la inversión real respecto de incorporar esas herramientas. Claro, hay una inversión, sí, hay inversión en tiempo, hay inversión en dinero, pero el output, el resultado final de ese camino es sin duda muy superior al resultado inicial. Por lo tanto, si es que entendemos efectivamente esta realidad, tenemos que entender que tenemos que ir potenciando al abogado desde el punto de vista de las competencias y ese es el gran desafío que tenemos para enfrentar esta incipiente llegada o evidente llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas. Y con eso dicho, también es importante entender un último aspecto que me parece importante destacar. Todo esto parece ser, digamos, física cuántica, ¿cierto? Y lo cierto es que es una problemática que tiene muchos elementos y que en la representación gráfica de esta imagen que ocupo en gran parte de mis presentaciones, creo que lleva a entender muy bien la dinámica en que esto se da. En general son movimientos lentos, no agresivos, son movimientos progresivos, no inminentes, son movimientos que requieren en cierta medida gasolina para hacer mover a una gran organización que tiene muchos componentes de por medio para poder tomar decisiones y sobre todo muchos desafíos para poder lograr la evolución. Pero lo que tiene que quedar claro es que si es que no nos adaptamos, no vamos a evolucionar. Si es que no somos como este patito que logró entender cómo pasar esa barrera, ¿cierto? Probablemente todo el resto va a quedar atrás. Y es ese primer pato que logra superar la barrera, el que probablemente va a liderar el camino y va a disfrutar de quizás el pasto al otro lado o quizás digamos, la charca o eventualmente, ¿cierto?, esa laguna al otro lado. Todo el resto, si no logra evolucionar, se va a quedar atrás y no va a disfrutar de lo que ese quizás pato logró disfrutar al otro lado de esa barrera.
¿cierto? Y esto yo creo que es una buena representación de lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener claro de que siempre hay un primero, ¿cierto? Y nadie quiere ser el primero porque no sabemos lo que está al otro lado. Sin embargo, no tiene sentido que nos quedemos todos a este lado, digamos, de la barrera y simplemente no aprovechemos lo que puede estar al otro lado. La invitación es a atreverse, la invitación es a evolucionar, la invitación es a tratar de siempre ir desarrollando y explorando estas iniciativas. No desatiendan el core business, no desatiendan ese núcleo, eso que mejor saben hacer, ¿cierto? Pero sí atiendan efectivamente esa necesidad de desarrollar proyectos adyacentes que les permitan explorar y que les permitan efectivamente ir incorporando este tipo de tecnologías, porque si no, la obsolescencia es el riesgo. Y con eso me quiero despedir, les agradezco mucho su tiempo, espero que lo que les he comentado sea de valor y pueden siempre contactarme, aquí están mis datos personales de contacto, siempre tengo línea abierta para conversar sobre estas temáticas, tanto desde la consultoría como también evidentemente desde los procesos de acompañamiento y conocimiento y sobre todo quizás difusión de este tipo de contenidos y a su vez también los invito a seguirme en LinkedIn, que siempre estoy tratando de generar contenidos de valor para cada uno de los que quizás comparte esta audiencia. Y espero que se transformen, digamos, en colaboradores en la gestión y en la difusión de estas materias. Muchas gracias a todos y les deseo un buen día y una buena semana.